Has llegado a un lugar donde el miedo respira y la oscuridad camina a tu lado. Si continúas escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque ya es tarde. Ellos saben que estás aquí. Ahora sí, comencemos. Hay un tipo específico de valentía que no es valentía, sino simplemente ignorancia bien disfrazada. La valentía que viene de no entender del todo lo que uno está enfrentando, de creer que el miedo que otros sienten ante cierta cosa es exageración o superstición o debilidad, y que uno mismo es diferente, más racional, más fuerte, menos susceptible a lo que afecta a los demás. Ese tipo de valentía es la más peligrosa que existe, no porque sea falsa, sino porque es completamente sincera. Quien la siente genuinamente cree que no tiene miedo porque no hay razón real para tenerlo, y esa convicción lo lleva a lugares y a situaciones que alguien con más información o con menos confianza en su propia racionalidad no habría pisado. La isla de las muñecas en Xochimilco ha recibido a ese tipo de persona muchas veces. Gente que llega convencida de que lo que se dice del lugar es folclore elaborado para el turismo, que las muñecas son simplemente muñecas, que don Julián era simplemente un hombre excéntrico que vivió solo demasiado tiempo, y que pasar una noche ahí es incómodo en el sentido físico del término, con los insectos y la humedad y el frío de los canales, pero no de ninguna otra manera. Algunos de esos visitantes salen de la isla con esa convicción intacta. Salen diciendo que no pasó nada, que todo fue exactamente lo que esperaban, que la isla es un lugar oscuro y húmedo con muñecas viejas y nada más. Otros salen de otra manera. Esta es la historia de Claudia Fuentes Varela, 34 años, originaria de la Ciudad de México, diseñadora gráfica independiente, que aceptó una apuesta que sus amigos le hicieron un viernes por la noche y que pasó las siguientes horas en la isla de las muñecas, aprendiendo la diferencia entre no tener miedo y no tener razones para tenerlo. Yo siempre fui la del grupo que no se espantaba. No lo digo con orgullo porque ahora entiendo que no era una cualidad sino simplemente una limitación en mi manera de procesar ciertos tipos de información. Pero durante muchos años, lo viví como algo positivo, como una característica que me distinguía, que me hacía más interesante o más valiente o más racional que la mayoría de la gente que conocía. Era la que veía las películas de terror sin taparse los ojos, la que visitaba los panteones en Día de Muertos sin sentir nada más que curiosidad antropológica, la que cuando los demás contaban historias de cosas que les habían pasado en lugares con mala reputación, los escuchaba con esa media sonrisa de quien está siendo educado, pero que por dentro está buscando la explicación lógica que los demás no vieron. Me llamo Claudia Fuentes Varela, tengo 34 años, soy de la Ciudad de México, y lo que voy a contar ocurrió hace 2 años y medio, en una noche que empezó como una apuesta estúpida entre amigos, y que terminó siendo algo que cambió de manera permanente la media sonrisa con que yo escuchaba ese tipo de historias. El contexto es importante para entender cómo llegué a aceptar lo que acepté. Éramos 5 amigos que nos conocíamos desde la universidad, 4 mujeres y un hombre, todos en la treintena, todos con trabajos en áreas creativas, todos con esa manera específica de socializar de la gente que creció en la Ciudad de México y que tiene una relación con la cultura y el entretenimiento que incluye buscar constantemente experiencias que salgan de lo ordinario sin que eso implique riesgo real. El viernes en cuestión estábamos en casa de Marisol, que tenía un departamento grande en la Narvarte donde nos reuníamos con frecuencia. Habíamos bebido lo suficiente para que la conversación hubiera pasado por varios temas y hubiera llegado a ese lugar específico de las noches con amigos, donde alguien dice algo que en otro momento sonaría absurdo, pero que en ese contexto parece completamente razonable. Lo que dijo Rodrigo, el único hombre del grupo, fue que había leído sobre la isla de las muñecas y que nadie del grupo habría sido capaz de pasar una noche ahí solo. La conversación que siguió fue la que tiene esa dinámica, con cada quien argumentando por qué sí podría o por qué no vale la pena, con el nivel de convicción de cada uno subiendo conforme el nivel de bebida también subía. Yo dije que lo haría, no como fanfarronada, sino como convicción genuina. Les dije que la isla era un lugar con historia interesante, pero que la historia de don Julián
Era la de un hombre que había vivido solo en ese lugar durante décadas y que había desarrollado una relación con ese espacio que era comprensible desde una perspectiva psicológica, sin necesitar nada sobrenatural para explicarla, que las muñecas eran el resultado de esa historia y que pasarían de noche en un lugar con cientos de muñecas viejas. Era incómodo de la manera en que es incómodo cualquier lugar oscuro y húmedo, con objetos que producen asociaciones visuales perturbadoras, pero que eso era todo. Rodrigo dijo que si yo lo hacía, él pagaba la cena del grupo durante un mes. Le dije que trato. El sábado siguiente, en la madrugada, Rodrigo me llevó en su carro hasta Xochimilco. El resto del grupo nos seguía en otro carro, no porque fueran a acompañarme, sino porque querían verificar que efectivamente entraba y porque habían acordado esperarme en el embarcadero hasta la mañana. El trajinero que contratamos a esa hora, que no era la hora habitual de turismo sino pasada la medianoche, fue difícil de convencer. Era un hombre mayor que al principio dijo directamente que no, que a esa hora no llevaba a nadie a la isla. Rodrigo tuvo que negociar un buen rato y ofrecer el doble de la tarifa habitual, antes de que el hombre accediera, y aún así lo hizo con una expresión que no era de alguien que cedió ante el dinero, sino de alguien que cedió ante algo inevitable, que hubiera preferido no ser él quien lo facilitara. Me dijo antes de que bajara de la trajinera en la orilla de la isla 2 cosas. La primera era que no prendiera ninguna linterna, a menos que fuera completamente necesario. Que la luz artificial en ese lugar de noche hacía cosas que él no sabía explicar, pero que había visto suficientes veces para tenerle respeto. La segunda era que si en algún momento quería salir, que hiciera una señal con la linterna, 3 destellos consecutivos, y que él estaría en el canal suficientemente cerca para verla y regresar por mí. Le dije que entendido. Bajé. La trajinera se alejó. El sonido del agua moviéndose con la vara del trajinero fue disminuyendo hasta desaparecer, y lo que quedó fue el silencio de la isla de noche, que no era silencio en el sentido ordinario, sino ese silencio que tiene textura propia, que está lleno de sonidos de la naturaleza, pero que tiene algo más adentro de esos sonidos que los hace diferentes al ruido ordinario del campo o del bosque. Me quedé quieta un momento en la orilla, dejando que los ojos se acostumbraran a la oscuridad. Las muñecas no se veían bien en la oscuridad, se intuían. Las formas colgadas de los árboles eran visibles como masas oscuras que interrumpían el contorno de las ramas, y el viento que corría sobre el canal de vez en cuando las movía de una manera que producía un sonido muy suave, de cuerda rozando madera, que era completamente explicable, y que aún así producía algo en el cuerpo que no era exactamente miedo, pero que se le parecía lo suficiente para que yo lo notara. Me dije que era la respuesta normal del sistema nervioso a un entorno visualmente inusual, en condiciones de poca luz. Me lo dije con esa firmeza interna que había practicado durante años, cada vez que algo me producía una respuesta que mi parte racional no quería reconocer como válida. Caminé hacia el interior de la isla. La estructura principal, que quedaba de la época de Don Julián, estaba aproximadamente a 30 metros de la orilla. Una construcción pequeña con paredes de adobe y techo de lámina que el tiempo había deteriorado de manera visible, pero que seguía en pie con esa solidez específica de las construcciones humildes bien hechas. Frente a ella había una explanada pequeña donde los turistas de día se congregaban para tomar fotografías y donde los guías contaban la historia del lugar. De noche era diferente, no en ningún aspecto que yo pudiera señalar con el dedo y decir, aquí está la diferencia. Era algo más difuso, el mismo espacio, los mismos objetos, la misma disposición de las muñecas en los árboles alrededor, pero con una calidad diferente que tenía que ver con la ausencia de luz artificial y con la presencia del silencio, y con algo más que no era ni lo uno ni lo otro, sino una combinación de los dos más algo adicional que yo en ese momento decidí llamar atmósfera y dejar ahí sin examinar más. Me senté en un tronco caído cerca de la estructura principal. Saqué el teléfono, no para usar la linterna, sino para verificar la hora. Eran las 12:42 de la noche. Tenía que estar ahí hasta el amanecer, que en esa época del año era alrededor de las 6:30 de la mañana, casi 6 horas. Empecé a escuchar la isla, no con ningún propósito místico, sino con la misma atención
que uno le da a cualquier entorno desconocido cuando se queda quieto en él, catalogando los sonidos, identificando sus fuentes, construyendo un mapa auditivo del espacio. El agua del canal al fondo. Los pájaros nocturnos que ocasionalmente rompían el silencio desde algún árbol. El movimiento de la vegetación con el viento. El sonido de las cuerdas de las muñecas. Todo identificable, todo explicable. Me dije que iba a ser una noche aburrida y que la cena del grupo durante un mes valía perfectamente el aburrimiento. La primera hora pasó exactamente así. Aburrida, fría, con el tipo de incomodidad física que produce estar en el exterior de noche en noviembre en Xochimilco sin ropa suficientemente abrigadora. Me moví de posición varias veces buscando algo más cómodo que el tronco, sin encontrarlo, y terminé sentada en el suelo con la espalda contra la pared de adobe de la estructura principal. Fue en la segunda hora que las cosas empezaron a ser diferentes, no de manera dramática, no con ningún evento que yo pudiera señalar como el momento en que algo cambió. Fue gradual, acumulativo, del tipo de cambio que uno solo reconoce como cambio cuando ya lleva un rato siendo diferente a lo que era antes. El primero fue el sonido de las cuerdas. Había estado escuchando ese sonido desde que llegué. El rozamiento suave de las cuerdas contra las ramas cuando el viento las movía. Era un sonido que yo había catalogado en los primeros minutos como parte del ambiente y al que había dejado de prestar atención consciente. Pero en algún punto de la segunda hora me di cuenta de que las cuerdas estaban sonando aunque no hubiera viento. El aire estaba completamente quieto. La vegetación no se movía. El agua del canal estaba en calma. Y las cuerdas de las muñecas producían ese sonido de rozamiento como si algo las estuviera moviendo desde adentro en lugar de desde afuera. Me quedé completamente quieta escuchando. El sonido era intermitente. Parada. 3 o 4 segundos de rozamiento. Parada. De nuevo. No todas las muñecas al mismo tiempo, sino una, luego otra, como si algo recorriera los árboles moviéndolas en secuencia. Le busqué una explicación. El calor residual del día produciendo corrientes térmicas localizadas. Animales pequeños en las ramas que yo no veía. La diferencia de temperatura entre el agua del canal y el aire produciendo movimiento de aire a nivel local. Todas explicaciones posibles. Ninguna del todo satisfactoria porque el patrón del sonido era demasiado regular para corresponder a cualquiera de ellas. Seguí quieta, seguí escuchando, y entonces escuché algo diferente. No el sonido de las cuerdas, sino algo más parecido a un peso desplazándose sobre el suelo. Pasos no exactamente porque el suelo de la isla era irregular y húmedo, y los pasos en ese suelo producen un sonido diferente al que yo estaba escuchando, más amortiguado, más irregular. Era algo más parecido al desplazamiento de algo que no tenía el peso de una persona adulta, pero que tampoco era tan ligero como un animal pequeño. Del lado izquierdo de donde yo estaba sentada, giré la cabeza. La oscuridad en esa dirección era completa. Los árboles cerraban el cielo de manera que no llegaba ninguna luz de las estrellas, ni de la luna que estaba baja esa noche y cubierta intermitentemente por nubes. No vi nada, pero el sonido seguía, desplazándose, lento, en una dirección que era difícil de precisar porque la oscuridad distorsiona la percepción de la distancia y del origen de los sonidos de maneras que la luz no produce. Encendí la linterna del teléfono, y en el instante en que la luz iluminó el área a mi izquierda, el sonido se detuvo. No había nada visible. El suelo de tierra y hojas, las raíces de los árboles sobresaliendo, las muñecas colgadas más arriba quietas, completamente quietas, como si nunca hubieran estado moviéndose. Apagué la linterna. Recordé lo que el trajinero me había dicho sobre la luz artificial, que hacía cosas que él no sabía explicar, que le tenía respeto. Me quedé en la oscuridad. El sonido no regresó de inmediato. Pasaron varios minutos de silencio completo que yo usé para hablarme internamente con toda la firmeza que podía reunir sobre la acústica de los espacios naturales de noche y sobre cómo el sistema nervioso procesa los estímulos en condiciones de oscuridad y aislamiento, y sobre la manera en que la mente construye patrones donde no los hay, porque construir patrones es exactamente lo que la mente hace cuando no tiene suficiente información sensorial para trabajar.
Me lo creí mientras me lo decía. Luego empezó algo diferente. No un sonido, no un movimiento, una presencia. No sé de qué otra manera describirlo porque presencia no es una categoría que yo usara para describir nada antes de esa noche. Pero es la única palabra que corresponde a lo que empecé a sentir aproximadamente a las 2 de la mañana. Sentada con la espalda contra la pared de adobe en la oscuridad de la isla de las muñecas. Era la sensación de no estar sola. No en el sentido de que hubiera alguien o algo físicamente presente en el espacio que yo pudiera verificar con los sentidos ordinarios, sino en el sentido más difícil de describir y más difícil de descartar, de que el espacio que me rodeaba no era neutral, que tenía algo en él que tenía su propia orientación y que esa orientación en ese momento estaba hacia mí. Me recordé las explicaciones que había preparado. El sistema nervioso en entornos oscuros y aislados produce percepciones que no corresponden a estímulos externos reales. Es un mecanismo de alerta que viene de mucho atrás en la historia evolutiva y que genera la sensación de ser observado en situaciones donde no hay observador como medida de precaución. Es completamente ordinario. Es completamente explicable. Me lo dije con tanta firmeza que por un momento funcionó, y luego una de las muñecas colgadas en el árbol directamente frente a mí se movió. No con el viento, no con ninguna corriente de aire que yo pudiera detectar. Se movió de una manera específica, como si alguien la hubiera empujado suavemente desde abajo, una oscilación que fue de menos a más durante 3 o 4 segundos, y que luego se detuvo no de manera gradual como se detiene algo que se mueve por inercia, sino de golpe, como si algo la hubiera agarrado y parado. La miré durante un momento que se sintió muy largo. Luego saqué el teléfono y mandé 3 destellos con la linterna hacia el canal, no porque tuviera miedo. Me dije eso claramente en ese momento. No porque tuviera miedo, sino porque había pasado suficiente tiempo y tenía frío, y la apuesta era sobrepasar la noche, pero nadie había especificado que la noche completa necesariamente significaba hasta el amanecer, y que el espíritu de la apuesta quedaba satisfecho con lo que yo había hecho hasta ese punto. Me lo dije con tanta convicción que casi me lo creí. El trajinero apareció en menos de 5 minutos. Me subí a la trajinera sin hablar. El hombre tampoco dijo nada. Solo me miró una vez con esa expresión que yo ya había aprendido a leer en las personas que trabajan en los canales, que no era sorpresa, sino simplemente reconocimiento, del tipo que tiene alguien que ya vio esa expresión en la cara de otros y que sabe exactamente lo que significa, aunque la persona que la lleva no esté lista para admitirlo. Llegamos al embarcadero. Mis amigos estaban ahí esperando en los carros con el calefactor prendido y con esa mezcla de alivio y de curiosidad de quien esperó durante horas, sin saber exactamente qué esperar. Me subí al carro de Marisol. Me envolvió en una chamarra. Me dio un té de termo que había traído preparado con la previsión específica de ella, que siempre tenía algo preparado para lo que fuera a necesitarse. Me preguntó qué había pasado. Le dije que nada, que había sido incómodo y frío y que las muñecas de noche eran más perturbadoras de lo esperado, pero que nada más. Me miró de la manera en que Marisol me miraba cuando yo decía algo que no era completamente cierto, y que ella sabía que no era completamente cierto, pero que decidía no presionar porque sabía que yo lo diría cuando estuviera lista. Manejamos de regreso a la ciudad en silencio. Llegué a mi departamento en La Condesa a las 4 de la mañana. Me acosté con ropa y todo porque estaba agotada de una manera que no correspondía solo con las horas de vigilia, sino con algo más difícil de identificar. Y en el momento en que cerré los ojos en la oscuridad de mi cuarto, con la misma oscuridad de la isla todavía fresca en la memoria, escuché algo que hizo que todo lo que yo había llamado explicaciones lógicas durante esas 2 horas en la isla se volviera completamente insuficiente. Escuché, desde el otro lado del cuarto, el sonido de cuerdas rozando madera. Me quedé completamente inmóvil en la cama. El sonido duró aproximadamente 10 segundos. Luego se detuvo. Luego volvió. Más cerca esta vez. No del otro lado del cuarto, sino de algún punto entre la ventana y la cama. A una distancia que en la oscuridad era difícil de precisar, pero que se sentía demasiado cercana para la explicación que mi mente todavía intentaba construir sobre resonancias de edificio, o tuberías o cualquier otra cosa ordinaria que produjera ese sonido específico. Prendí la luz. El cuarto estaba vacío.
todo en su lugar. La ropa que había dejado sobre la silla, el vaso de agua en el buró, el libro que había estado leyendo antes de salir la noche anterior, marcado en la página donde lo había dejado. Todo igual, excepto que el sonido había estado ahí. Y yo lo sabía con la certeza que no viene de ningún razonamiento, sino de algo más directo que el razonamiento, del mismo lugar en que uno sabe que está siendo observado, aunque no vea al observador. Me quedé sentada en la cama con la luz prendida mirando el cuarto, durante lo que debieron ser varios minutos antes de que pudiera organizar los pensamientos de una manera que no fuera simplemente el ruido de mi propia incredulidad chocando contra lo que acababa de escuchar. Lo primero que pensé, con la honestidad que produce el miedo que uno finalmente se admite que tiene, fue en lo que el trajinero me había dicho sobre la luz artificial, que hacía cosas que él no sabía explicar, que le tenía respeto. Yo había prendido la linterna en la isla. No supe en ese momento si eso tenía relación con lo que estaba pasando, pero el pensamiento llegó solo y se quedó ahí con esa insistencia específica de las cosas que la mente conecta antes de que uno haya tomado la decisión consciente de conectarlas. No dormí el resto de la noche. Me quedé en la cama con la luz prendida, alternando entre intentar convencerme de que lo que había escuchado tenía una explicación ordinaria y admitir que la explicación ordinaria no alcanzaba para cubrir todo lo que había pasado en las últimas horas. Al amanecer le mandé mensaje a Marisol. Le dije que necesitaba contarle algo, que lo que le había dicho en el carro no era completamente cierto. Respondió en menos de 2 minutos. Me dijo que lo sabía, que me esperaba en el café de la esquina de su departamento a las 9. Llegué a las 9 menos 10 porque no podía quedarme más tiempo en el departamento. Le conté todo. La muñeca que se había movido sin viento, la presencia que había sentido, el sonido en el cuarto cuando llegué a casa, la noche sin dormir con la luz prendida. Marisol me escuchó con esa atención suya que nunca interrumpía ni juzgaba. Cuando terminé se quedó un momento en silencio con las 2 manos alrededor de su taza de café. Luego me dijo algo que no esperaba que me dijera ella, que era la más escéptica del grupo después de mí. Me dijo que su abuela, que era de Xochimilco de toda la vida, siempre había dicho que la isla de las muñecas no era un lugar donde uno iba y se iba de la misma manera en que llegó, que el lugar tenía una manera de quedarse en las personas que lo visitaban, especialmente las que llegaban sin el respeto que ese tipo de lugares requería, que su abuela nunca había especificado qué significaba quedarse exactamente, pero que lo decía con la certeza de alguien que lo había visto con sus propios ojos suficientes veces. Le pregunté qué recomendaba. Me dijo que había una persona, que su abuela había mencionado a alguien en Xochimilco que atendía este tipo de situaciones, que su abuela la había consultado alguna vez por algo diferente pero que era de confianza, que había muerto hacía varios años pero que había dejado a alguien, una mujer más joven que había aprendido con ella y que seguía en el mismo lugar. Le pregunté si tenía forma de contactarla. Me dijo que le iba a preguntar a su mamá, que tenía más información de ese tipo que ella. Mientras Marisol hacía esa llamada, yo me quedé con el café frío frente a mí, pensando en la noche anterior de una manera que ya no incluía el esfuerzo de encontrar explicaciones alternativas. Ese esfuerzo había terminado en algún punto de la madrugada cuando la luz del cuarto estaba prendida y el sonido de las cuerdas se había detenido, y yo estaba sentada en la cama con la certeza de que algo había venido conmigo de la isla. No era una certeza cómoda. Era el tipo de certeza que uno preferiría no tener porque tenerla implicaba aceptar que el mundo funcionaba de maneras que yo había pasado años descartando, con esa media sonrisa de quien tiene una explicación para todo. Marisol colgó. Me dio un nombre y una dirección. Doña Genoveva Ríos, una calle en Xochimilco que ella había anotado en el teléfono mientras hablaba con su mamá. Fuimos juntas esa misma mañana. Doña Genoveva abrió antes de que termináramos de tocar, con esa naturalidad de quien está acostumbrada a que lleguen sin aviso y que no lo registra como intromisión. Era una mujer de unos 70 años, de estatura media, de cabello blanco y una postura que no correspondía con la edad. Y tenía unos ojos oscuros que cuando me miraron, produjeron algo que yo no había sentido en ningún ojo humano antes, la sensación de ser vista de manera más completa de lo que la situación ordinaria permitiría. Me miró a mí primero, luego a Marisol,
Luego de nuevo a mí, le dijo a Marisol que esperara afuera, que esto lo iba a atender conmigo a solas. Marisol asintió y se quedó en la calle sin protestar. Yo entré, me senté en la sala que ya conocía de la historia anterior aunque yo no lo supiera, con el jardín interior visible desde la ventana y el olor a copal y a hierbas que ese espacio siempre tenía. Doña Genoveva se sentó frente a mí sin ofrecerme nada, sin preámbulo de ningún tipo. Me preguntó cuánto tiempo había pasado en la isla. Le dije que aproximadamente 2 horas. Me preguntó qué había hecho mientras estuvo ahí. Le conté que me había quedado quieta principalmente, que había encendido la linterna una vez, que había observado las muñecas y el entorno. Me preguntó si había tocado algo. Le dije que no había tocado nada. Me miró durante un momento con esa evaluación que yo ya había dejado de intentar descifrar, porque era demasiado profunda para leerla, de la manera en que uno lee las expresiones ordinarias. Me dijo que no había tocado nada con las manos, pero que la luz artificial que yo había prendido dentro del espacio había hecho algo que el trajinero me había advertido que no hiciera y que yo había ignorado porque en ese momento tenía una razón práctica que me parecía suficiente. Le pregunté qué hacía la luz artificial en ese lugar. Me dijo algo que requirió un momento para que yo lo procesara de manera que tuviera sentido dentro de cualquier marco de referencia que yo tuviera disponible. Me dijo que la isla de las muñecas de noche tenía una cualidad específica que no tenía de día. No porque fuera más oscura, que obviamente lo era, sino porque en la oscuridad ciertas cosas que estaban presentes en ese lugar de manera constante pero contenida se volvían más activas. Que la oscuridad no las creaba sino que simplemente les permitía moverse con más libertad que la luz del día. Que cuando alguien introducía luz artificial en ese estado de mayor actividad, la luz actuaba como un punto de atención. Como cuando uno enciende una lámpara en una habitación oscura y los insectos que estaban dispersos en el ambiente se congregan hacia ella. No exactamente lo mismo, pero con una lógica similar. Que la luz que yo había prendido en ese momento específico había concentrado la atención de lo que estaba activo en ese espacio hacia el punto donde yo estaba. Le pregunté si eso significaba que algo me había visto. Me dijo que era una manera de decirlo, que lo que había en ese lugar no tenía ojos en el sentido ordinario, pero que sí tenía una capacidad de orientación hacia ciertos estímulos, y que la luz en la oscuridad era uno de los estímulos más efectivos para producir esa orientación. Le pregunté si lo que había seguido de vuelta a mi departamento era algo específico o algo más difuso. Doña Genoveva me miró con esa calma que yo empezaba a reconocer como su manera de estar en el mundo. Una calma que no era ausencia de preocupación, sino presencia de algo más sólido que la preocupación. Me dijo que era algo específico, que lo que había venido conmigo no era una presencia difusa o un residuo ambiental del tipo que se adhiere a la gente en ciertos lugares sin mayor consecuencia. Era algo que había salido de la isla de manera activa, que había decidido seguirme, y que esa decisión tenía que ver con algo en mí que lo había llamado aunque yo no lo supiera. Le pregunté qué quería decir con algo en mí que lo había llamado. Me dijo que la manera en que yo había llegado a la isla importaba, que no era lo mismo llegar con curiosidad genuina o con respeto por lo que ese lugar era que llegar, con la actitud específica con que yo había llegado, que era la de alguien que no creía que hubiera nada ahí, y que estaba ahí precisamente para demostrar que no había nada. Que esa actitud, esa convicción de que lo que estaba en ese lugar no era real, era en cierta manera una provocación, no intencional, no consciente, pero real de todas maneras. Que ciertas presencias respondían a ese tipo de desafío implícito de una manera que quien lo lanzaba sin saberlo, no anticipaba. Me quedé callada un momento procesando eso. Le dije que no había ido con la intención de provocar nada, que genuinamente no creía que hubiera nada que provocar. Me dijo que lo sabía, y que precisamente por eso lo que había pasado era menos grave de lo que podría haber sido. Que cuando alguien llega con la intención deliberada de desafiar lo que hay en ese lugar, las consecuencias son diferentes a cuando llega con la ignorancia sincera de quien no entiende lo que está haciendo. Le pregunté qué significaba menos grave en términos concretos. Me dijo que lo que había venido conmigo era real y que necesitaba ser devuelto, pero que su presencia en mi departamento llevaba pocas horas
y que su instalación en ese espacio no era todavía permanente, que mientras más tiempo pasara sin atenderse, más se afianzaba y más complejo se volvía el trabajo de devolverlo. Le pregunté si podía atenderlo ella. Me dijo que sí, pero que quería que yo entendiera algo antes de que empezáramos. Le dije que la escuchaba. Me dijo que el trabajo que ella iba a hacer era devolverlo, que esa era la palabra correcta. No removerlo, ni expulsarlo, ni nada que implicara confrontación con lo que estaba en mi espacio, porque ese tipo de confrontación con cosas de la naturaleza de lo que yo había traído de la isla producía reacciones que complicaban el proceso innecesariamente, que la devolución requería que yo entendiera y aceptara algo que iba a ser difícil para alguien con mi manera de procesar el mundo, que lo que estaba en mi departamento era real, que no era producto de mi imaginación, ni de la sugestión, ni del agotamiento, ni de ninguna de las explicaciones que yo había estado usando desde la noche anterior para intentar categorizar lo que había experimentado. Que mientras yo siguiera intentando explicarlo de esas maneras, la devolución era más difícil, porque la devolución requería que yo colaborara con el proceso, y que uno no puede colaborar con algo que al mismo tiempo está intentando convencerse de que no existe. Me lo dijo con una directness que no era agresiva, sino simplemente honesta. Como alguien que ha tenido esa conversación suficientes veces para saber que suavizarla no ayuda a nadie. Me quedé en silencio durante un momento que se sintió largo. Le dije que entendía, que iba a intentar colaborar. Me dijo que no era cuestión de intentar, que era cuestión de decidir, que había una diferencia entre las dos cosas y que el trabajo requería la segunda. Respiré. Le dije que lo aceptaba, que lo que había pasado era real y que lo que estaba en mi departamento era real y que quería que se devolviera. Doña Genoveva asintió de una manera que me dijo que esa respuesta era la que había estado esperando. Trabajó conmigo en la sala de su casa durante aproximadamente 1 hora antes de que hiciéramos nada con el departamento. No fue una sesión de limpia ni nada que yo pudiera describir en términos que correspondieran a ninguna categoría conocida para mí. Fue más parecido a una conversación que no era entre ella y yo, sino entre ella, y algo que ella podía percibir que yo no podía percibir directamente, aunque sentía sus efectos de maneras que iba reconociendo conforme avanzaba el proceso. Hubo un momento en que la temperatura de la sala bajó de manera notable y rápida. No de manera gradual como baja la temperatura de un espacio cuando entra aire frío, sino de manera inmediata, en cuestión de segundos. Del tipo de cambio que no tiene explicación en ningún sistema de ventilación o de calefacción que yo conociera. Doña Genoveva no se detuvo cuando pasó eso. Siguió haciendo lo que estaba haciendo con la misma concentración, y yo me quedé quieta de la manera que ella me había pedido que me quedara, sin reaccionar, sin intentar nombrarlo ni explicarlo, simplemente dejándolo estar. La temperatura volvió a la normalidad de la misma manera en que había cambiado, de manera inmediata. Cuando terminó esa primera parte me dijo que íbamos al departamento, que lo que había iniciado en su casa necesitaba completarse en el espacio donde yo vivía, porque eso era donde lo que había seguido de la isla había comenzado a instalarse. Llamé a Marisol, que seguía esperando en la calle, y le dije que nos encontráramos en el departamento. No le expliqué más en ese momento porque no tenía energía para explicar y porque doña Genoveva me había pedido que mantuviera mi atención en lo que estábamos haciendo y no en gestionar las preguntas de nadie más mientras el proceso estaba activo. En el departamento, doña Genoveva recorrió cada cuarto con la misma atención con que había recorrido la sala de su casa. Se detuvo más tiempo en el cuarto donde yo dormía, específicamente en el área entre la ventana y la cama, donde el sonido había sido más cercano. Se agachó en ese punto y puso la mano en el suelo durante un momento con los ojos cerrados. Cuando se levantó, me miró con una expresión que era más seria que la que había tenido durante todo el proceso hasta ese punto. Me preguntó si yo tenía algo de la isla en el departamento, algo que hubiera traído sin darme cuenta. Le dije que no había tocado nada, que me había ido directamente al carro y de ahí al departamento sin pasar por ningún otro lugar. Me dijo que revisara mis cosas, la ropa que llevaba puesta esa noche, la bolsa que había llevado, todo lo que había tenido en contacto físico durante las horas en la isla. La ropa la había dejado sobre la silla del cuarto antes de acostarme.
La bolsa estaba en el pasillo donde siempre la dejaba al llegar. Me acerqué a la bolsa y la abrí. En el fondo, entre las cosas ordinarias que siempre cargaba, había tierra, no mucha, solo un pequeño depósito de tierra oscura, del tipo específico de la isla que yo habría reconocido aunque hubiera estado en cualquier otro contexto, húmeda y oscura, y con ese olor particular de la vegetación de los canales. No recordaba haberme sentado en el suelo de la isla de manera que tierra de ese tipo hubiera entrado en la bolsa. Pero ahí estaba. La saqué con cuidado y se la mostré a doña Genoveva. Ella la observó sin tocarla. Luego sacó de su bolsa de tela una bolsa de papel similar a las que usaba para estas situaciones, y me indicó que pusiera la tierra ahí dentro. Lo hice. Me dijo que eso era el ancla, que lo que había seguido de la isla había necesitado algo físico del lugar para mantenerse orientado hacia donde estaba, para saber dónde estaba el espacio que había comenzado a reconocer como el nuevo destino. Que la tierra era eso, un fragmento del lugar de origen que funcionaba como señal. Me dijo que eso era también una buena noticia, que si había un ancla física significaba que lo que había en el departamento todavía no había completado su proceso de instalación, que seguía siendo algo que estaba entre la isla y mi espacio, orientado hacia los dos lugares al mismo tiempo, y que eso hacía la devolución más limpia que si hubiera tenido tiempo de establecerse completamente. El resto del trabajo en el departamento duró casi 2 horas. Doña Genoveva trabajó en cada cuarto de una manera que yo observé sin preguntar ni interrumpir, porque había aprendido en las horas anteriores que observar sin interferir era lo más útil que yo podía hacer. Hubo momentos en que el sonido de las cuerdas regresó, brevemente, desde distintos puntos del departamento, como si algo se moviera de un lugar a otro antes de cesar. Doña Genoveva no reaccionaba cuando pasaba eso, simplemente continuaba. Y yo hacía lo mismo, recordando lo que ella me había dicho sobre la devolución y sobre la colaboración, y sobre la diferencia entre intentar y decidir. Cuando terminó en el departamento me dijo que teníamos que ir a la isla. Le pregunté si era necesario ir físicamente. Me dijo que sí, que la tierra que yo había encontrado en la bolsa tenía que regresar a la isla de la misma manera en que todo lo que salía de ese lugar debía regresar, de manera activa, y en el lugar correcto, y con el proceso correcto que asegurara que lo que regresaba lo hacía de manera que el sistema de la isla pudiera recibirlo. Marisol nos llevó a Xochimilco en su carro. No preguntó nada durante el trayecto porque había aprendido en ese día que las preguntas podían esperar y que lo que no podía esperar era el proceso que doña Genoveva estaba conduciendo. El trajinero en el embarcadero era el mismo de la noche anterior. Cuando me vio, una expresión pasó por su cara que no era sorpresa, sino algo más parecido a la confirmación resignada de algo que él había anticipado. Le dijo a doña Genoveva que la conocía. La saludó con un respeto que era diferente al respeto con que saludaba a los turistas ordinarios, y nos llevó a la isla sin negociación ni explicación adicional. La isla de día era completamente diferente a la isla de noche, no en el sentido de que fuera menos inquietante. Era inquietante de maneras diferentes, con esa calidad específica de ciertos lugares que tienen una presencia que la luz del día no oculta, sino simplemente hace visible de manera diferente. Las muñecas a plena luz eran si acaso más perturbadoras que en la oscuridad, porque uno podía verlas con claridad, cada una con su historia específica de deterioro y de tiempo, con los ojos que miraban desde todos los ángulos en todas las direcciones. Doña Genoveva fue directo al interior de la isla, con esa seguridad de quien conoce el terreno. Me llevó a un punto que no era ninguno de los que yo había estado la noche anterior, más hacia el interior, donde la vegetación era más densa y la luz llegaba de manera más filtrada. Ahí realizó el proceso de devolución. No voy a describir lo que hizo en detalle porque ella me pidió que no lo hiciera, y porque hay cosas que ella hizo en ese proceso que yo entendí que no estaban destinadas a ser descriptas, sino simplemente a ser hechas. Lo que sí puedo decir es que en algún punto del proceso, el ambiente de ese rincón de la isla cambió de una manera que yo ya había aprendido a reconocer, como señal de que algo se estaba moviendo. Esa alteración en la textura del aire, que no es temperatura ni sonido, sino algo que no tiene nombre preciso en el vocabulario ordinario.
y que cuando doña Genoveva depositó la tierra de la bolsa de papel en el suelo de la isla, en el punto específico que ella había elegido, ese cambio en el ambiente se revirtió de la misma manera en que se revierte cuando algo que estaba desplazado vuelve a su lugar. De manera inmediata, sin transición, como un clic, doña Genoveva se incorporó, respiró, me miró, me dijo que estaba hecho. Salimos de la isla. El trajinero nos llevó de regreso al embarcadero en silencio, con esa manera de manejar la vara que tienen los hombres que llevan toda la vida en los canales, sin apuro, leyendo el agua de la misma manera en que yo había aprendido en las últimas horas que hay que leer ciertas cosas, con el cuerpo antes que con la cabeza. En el embarcadero le pregunté a doña Genoveva qué había pasado exactamente en la isla la noche anterior, no el proceso sino la naturaleza de lo que había experimentado. ¿Qué era lo que se había orientado hacia mí cuando prendí la linterna? ¿Qué era lo que había seguido el rastro de la tierra hasta mi departamento? Me dijo que esa pregunta tenía respuestas de distintos niveles de profundidad y que la respuesta correcta dependía de qué nivel yo estuviera preparada para recibir. Le dije que quería el nivel honesto, no el nivel que ella considerara que yo podía manejar. Me miró durante un momento. Me dijo que lo que habitaba la isla de las muñecas era real en el sentido más completo de esa palabra, que no era el espíritu de una niña en el sentido literal en que don Julián lo había descrito, aunque esa descripción funcionara dentro de su propio marco, que era algo más antiguo que cualquier historia específica que se contara sobre el lugar, que los canales de Xochimilco tenían en ellos algo que venía de mucho antes de que existiera la isla o la historia de don Julián, o cualquier cosa que el turismo moderno hubiera construido alrededor de ese lugar, que don Julián había llegado a ese espacio, había sentido lo que había ahí, y había pasado décadas desarrollando una relación con ello, que las muñecas eran la forma que él había encontrado de mantener esa relación, de darle algo tangible, de marcar el territorio de una manera que ambas partes reconocieran, que lo que yo había experimentado la noche anterior era eso. No una amenaza ni una entidad maléfica en el sentido que las historias de terror construyen, sino algo que existía en ese lugar desde antes de que hubiera palabras para nombrarlo, y que cuando yo había prendido la luz en el momento específico en que estaba más activo, simplemente había respondido al estímulo de la manera en que respondía, que lo que había seguido el rastro de la tierra hasta mi departamento no era una persecución ni un ataque, era orientación. Como cuando un animal sigue un rastro de olor hacia un lugar nuevo, sin intención de dañar, pero también sin la neutralidad de algo que no tiene presencia real. Le pregunté si lo que ella había devuelto a la isla era la misma cosa que había seguido el rastro o si era algo diferente. Me dijo que era la misma cosa, que la devolución había funcionado porque el ancla, la tierra, había mantenido activa la conexión entre lo que estaba en mi departamento y el lugar de origen, que sin esa conexión activa, la devolución habría sido más difícil y el resultado menos limpio. Le pregunté si yo iba a estar bien. Me miró con esa directness suya que no suavizaba las cosas, pero que tampoco las dramatizaba innecesariamente. Me dijo que sí, que lo que había pasado estaba resuelto y que no había residuos en mi espacio que requirieran atención adicional, que lo que yo iba a tener en los días siguientes era simplemente el proceso ordinario de asentamiento después de una experiencia de ese tipo, que podía incluir sueños más intensos de lo habitual y una sensibilidad aumentada a ciertos entornos que con el tiempo volvería a los niveles que yo consideraba normales. Le agradecí. Le dije que lo que ella había hecho ese día era algo que yo no sabía cómo corresponder. Me dijo que no tenía que corresponder nada extraordinario, que lo que hacía era su trabajo, y que lo hacía porque sabía hacerlo, y porque las personas que llegaban a ella en situaciones como la mía necesitaban que alguien lo hiciera, que lo único que ella pedía era que yo usara lo que había aprendido ese día de una manera que fuera útil, y no solo como historia que contar en las reuniones con amigos. Eso último lo dijo con algo que en otra persona habría llamado humor, pero que en ella era simplemente precisión. Sabía exactamente qué había llevado a la situación y lo nombraba sin rodeos. Le dije que entendido. Marisol nos llevó de regreso a la ciudad. Doña Genoveva se bajó en Xochimilco. Marisol y yo seguimos hacia la Condesa en silencio durante varios minutos,
antes de que cualquiera de las dos dijera algo. Fue ella quien habló primero. Me dijo que su abuela tenía razón, que Xochimilco tenía cosas que la gente de fuera no entendía y que la gente de ahí sabía de toda la vida. Le dije que sí, que su abuela tenía razón. Hubo otro momento de silencio. Luego me preguntó si quería que le dijera a Rodrigo que yo había ganado la apuesta o que la habíamos cancelado por circunstancias imprevistas. Me reí. Fue la primera vez que me reí desde la noche anterior y sonó diferente a como solía sonar mi risa, un poco más ligera y un poco más real al mismo tiempo, como la de alguien que ha soltado algo que no sabía que estaba cargando. Le dije que la canceláramos, que la cena del grupo la pagaba yo. Dormí esa noche de una manera que no había dormido en mucho tiempo. No solo sin interrupciones, sino con esa profundidad específica del sueño de alguien que por fin está completamente en el lugar donde está, sin ninguna parte de sí mismo en ningún otro lado. No hubo sonido de cuerdas, no hubo frío en el cuarto, solo silencio. El tipo de silencio que es simplemente silencio. Lo que me quedó de todo esto no cabe completamente en palabras, pero lo voy a intentar, porque eso fue lo que doña Genoveva me pidió, que usara lo que había aprendido de una manera que fuera útil. Lo que me quedó no es miedo. No le tengo miedo a la isla de las muñecas, ni a Xochimilco, ni a ninguno de los lugares que antes miraba con esa media sonrisa de quien tiene una explicación para todo. El miedo no es lo que cambió. Lo que cambió es la media sonrisa, esa distancia cómoda de quien observa sin participar, de quien cataloga las experiencias de los demás como superstición o exageración o necesidad de narrativa, de quien cree que la racionalidad es una armadura que protege contra lo que no se puede racionalizar. La media sonrisa se fue en algún punto de esa noche en la isla, cuando el aire estaba quieto y las cuerdas sonaban, y yo prendí la linterna porque tenía una razón práctica para hacerlo. Y no ha regresado. No la extraño de la manera en que pensé que la extrañaría. La ausencia de esa distancia cómoda me hace más vulnerable a ciertas cosas de las que antes me protegía sin saber que lo hacía. Pero también me hace más honesta. Y la honestidad, aprendí de la manera más directa posible, es exactamente lo que ciertos lugares requieren de quien los visita. Nada más y nada menos que eso.